A estas alturas ya la humanidad tendría que haberse dado cuenta, y no solamente hablo de Bolivia, la humanidad tendría que haberse dado cuenta que tenemos que desaprender todo lo aprendido, porque nos mintieron siempre, con la historia, con la religión, con absolutamente todo. No digo que no amemos a Dios, a nuestro Creador, no a algunas falsas escrituras que han incorporado esta élite que hace muchos años se ha apropiado del conocimiento de una civilización que ha quedado extinguida por el barro. En todo caso, es importante saber que en la década del 80, hace más de 40 años, resulta que Soros, que es un operador de las élites de poderosos, les hablo de los Rothschild, de los millonarios británicos judíos, les hablo de los Rockefeller, estadounidenses judíos, les hablo de los JP Morgan, los Warburg y una cadena de familias que no pasan de 10 familias que dominan el mundo, provocan guerras y han monopolizado toda la industria alimenticia, industria farmacéutica, industria de petróleo, de gas, de minería, de vehículos, de absolutamente todo. Ellos condicionan nuestra vida. ¿De qué manera han empobrecido a los países? Metiendo falsas ideologías. Uno de los parientes de los Rothschild, que estuvo prófugo de Prusia, se refugió en la casa de los Rothschild. Y este ha sido el que mediante sobornos ha ido a promover el comunismo para destruir naciones. Primero para tumbar a los zares de Rusia, luego a su competencia en América, países que estaban en franco crecimiento, y por supuesto han instalado bases como la cubana. Han tenido como peones a un Fidel Castro, a un Che Guevara, unos matones a sueldo que por supuesto han sojuzgado un país y han puesto como laboratorio de pruebas todo lo que representa Cuba. Lo peor de todo, si nos remitimos a Bolivia, de esas 100.000 ONGs que han lanzado al mundo, muchas de ellas obviamente han llegado a Bolivia. Pero primero miremos, ¿para qué han servido las ONGs? En primer término, para lavar dinero. Por ejemplo, millones iban a Calcuta y entraban por una puerta y salían por la otra. No sin antes dejarles la coima a quienes estaban encargados de todo lo que representaba esa filantropía que se hacía en Calcuta. Les hablo de la India. Por supuesto, también varias otras ONGs han servido para destruir naciones, para impedir su crecimiento, para generar conflicto. Nos remitamos a Bolivia. Desde la ONG Coca 90 que financiaba a Evo Morales, entre otras ONGs, resulta que lo único que hemos tenido es bloqueos, conflicto, confrontación y todo aquello. Y muchas ONGs se han ido al área rural a mentalizar indígenas que la gente de la ciudad era la autora de todos sus males, cuando en realidad era una mafia política sobornada por estos poderes transnacionales que querían el oro, la plata, el cobre, el coltan, querían la ulexita, el bórax, querían las riquezas, la biodiversidad, los ríos que han ido obviamente también desviando. Han cercenado nuestro territorio, han provocado guerras mediante ese tipo de organizaciones y por supuesto mediante el soborno a clases enteras políticas que no importa que sean de izquierda, de derecha, los usaban y los desechaban. Han metido una cantidad de ideologías. Cuando ya no había proletarios del mundo unidos porque ya habían destruido todas las industrias, por lo menos en este continente, como hicieron en África y como hicieron en Yugoslavia y como hicieron en muchas partes del mundo, resulta que nos impusieron otro tipo de ideología. Se metieron a nuestras universidades, nos impusieron carreras estúpidas
idiotizantes, se metieron a nuestros colegios, dándonos currículas escolares para estudiantes que en lugar de hacerlos progresar, lo único que han hecho es idiotizarlos, encerrarlos en 4 paredes cuando los niños tenían que estar aprendiendo de la naturaleza, aprendiendo libres de todo lo que representa encerrarlos en 4 paredes. Y de pronto algún niño se amotinaba en contra de ese sistema de estudios, llamaban al psicólogo, llamaban al psiquiatra para que le meta cantidades de pastillas de sus farmacéuticas. Esta es la triste historia de estudiantes colegiales que han ido a aprender en el colegio los diptongos, los triptongos, la hipotenusa, el cateto opuesto y no sé cuánta basura. Y lo propio en nuestras universidades, que en todo este continente se han convertido en simplemente fábrica de comunistas, fábrica de zurdos. Nos han mentalizado de tal manera, nos han envenenado de tal manera que han matado una cantidad de condiciones cerebrales con los altísimos niveles de contaminación que estas élites que a nombre del globalismo se han metido dentro de nuestros países, han obligado a sus sirvientes políticos a primero privatizar, regalar las empresas a sus transnacionales, regalar todas las obras a cambio de la deuda, mandarles a hacer nuestras carreteras, ferrocarriles, hacer lo que a ellos les venga en gana. Liquidaron el ferrocarril. ¿Por qué? Porque tenían que vender sus llantas, porque tenían que vender sus vehículos. Todos estos temas yo le pido a la gente, por favor, investigue. Sobre todo este programa quiero dedicarlo a los guerreritos azules, que hay quienes reciben narrativas, operan a sueldo de estos gobiernos sirvientes, de estos gobiernos ignorantes, que lo único que están haciendo es llevar un proceso de esclavización total al ciudadano. Entonces, acá vamos a ver uno de sus instrumentos importantes para destruir el país. Han sido sin lugar a dudas las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, aquellas que no rinden cuentas a nadie, aquellas que no pagan impuestos, aquellas que pueden hacer lo que les viene en gana. Reciben millones. ¿Y quiénes han recibido millones? La mayoría de los políticos que han gobernado este país. Revisen ustedes qué ONGs financiaban a Paz Estensoro, qué ONGs financiaban a Evo Morales. Revisen ustedes qué ONGs están metidas en el órgano electoral en este momento. Y es importantísimo que la gente de una vez despierte y se dé cuenta dónde nos están conduciendo. Acá han operado la ONG WOLA, una ONG estadounidense que ha hecho y deshecho del gobierno. Andean Information Network de Catherine Ledebour está desde la década de los 80 en Bolivia. Y por ahí han transitado una cantidad de ciudadanos estadounidenses que para lo único que han servido es para amotinar, para generar conflicto, para mentalizar. La ONG Resdal, que está a la cabeza de Ramón Quintana, Juan Ramón Quintana, sirviente de la Open Society Foundation, lo mismo que su esposa Loreta Tellería. Estos idiotas no tendrían ningún futuro en absolutamente nada, como no tuvo futuro en las Fuerzas Armadas, como no tuvo futuro como abogado, como no tuvo futuro como estudiante de ciencias políticas, porque todos los recibieron de favor. Resdal, la ONG de seguridad para América Latina, resulta que se ha metido a las universidades, han hecho coloquios, seminarios, han financiado carreras, posgrados, todo orientando a mentalizar en el conflicto, en la pelea entre bolivianos, con el indigenismo, con el homosexualismo, con la libertad de las mujeres y no sé cuánta historia. Toda una farsa. Ya les decía, como no hay proletarios ahora en el mundo porque se comieron de un solo bocado nuestras industrias, resulta que ahora utilizan a las mujeres
como ONGs de mujeres, Croando y otra larga lista de mujeres que existe en Bolivia, promocionando ese tipo de manifestaciones inmorales que, por supuesto, pretenden cambiar la mentalidad de los ciudadanos. Acá es importantísimo que cada uno de ustedes indague a qué ONGs pertenecen cada uno de estos sátrapas traicioneros que nos gobiernan. Álvaro García Linera ha sido director del CEGIS. El CEGIS es la ONG de la tierra. Y por supuesto, ¿qué creen que es lo que más tiene hoy García Linera? Obviamente tierras, concesiones mineras. Han utilizado la información de Comibol, de yacimientos, para hacerse millonarios, concesionándose a sí mismos, siendo parte del Estado. Tienen concesiones en todas partes de Bolivia, fundamentalmente en el oriente boliviano. Tierras que van desde Pando, por supuesto, hasta la Chiquitanía, pasando por todo el escudo precámbrico. Para eso les ha servido el poder. Ahí tienen a Javier Albó, un ilustrado hombre, un español que ha llegado y estaba metido en las universidades, en los posgrados, formando teóricamente gente de la ONG CIPCA. El otro, el vicepresidente David Choquehuanca, resulta que pertenece a la ONG NINA, parte de una red de 21 ONGs que operan en el país, mentalizando a grupos de mujeres, a grupos de adolescentes. ¿Pero en qué? En odios, en nada relevante, en absolutamente nada que haga crecer nuestro país. David Choquehuanca, así como todos estos ONGistas, han recibido millones de esas empresas transnacionales. ¿Por qué? Solamente para difundir libretos. Los han mandado a escribir libros. Imagínenselo a Álvaro García Linera escribiendo libros. Ni siquiera es profesional, ni siquiera es autodidacta. Él era un guerrillero delincuente y drogadicto. Si quieren un mejor ejemplo, se los pongo a David Choquehuanca. Lean el libro de David Choquehuanca y cotejen de su propio lenguaje si él ha podido escribir ese libro. Una cantidad de mujeres han escrito cantidades impresionantes de libros. ¿Quién les ha financiado los libros? ¿Quién les ha puesto en bandeja todo un análisis teórico sobre el indigenismo, sobre el homosexualismo, sobre el abortismo, sobre una cantidad de temas que, por supuesto, no les da el mate para poder escribir? De su propia alocución, ustedes pueden mirar que ellos no coordinan una pierna con la otra, pero sin embargo tienen grandes libros que hasta han ganado premios. Los hijos de María Eugenia Choque, que estuvo en el fraude, que también es otra ONGista, obviamente Capaconde Choque, también ahora trabaja en Naciones Unidas, de asesor de Guterres. Y ustedes se pueden imaginar que esos organismos que controlan todo, controlan la aviación, controlan la biodiversidad, controlan a los animales dentro de los programas de biodiversidad, controlan todo lo que son las políticas a través de fundaciones por la democracia, a través del Banco Mundial, a través de la CIADI. Son brazos operativos de esos organismos que han sido impuestos por las élites para marcarle el rumbo a los países, mientras sus mandantes se adueñan del mundo. Y esto es lo que ha ocurrido. Acá han mandado primero a privatizar a Jaime Paz Zamora, a Tuto Quiroga, Doria Medina. Claro, los vuelven ricos en el camino, los vuelven millonarios. A Sánchez de Lozada ha venido con el chiste de vamos a traer capitales frescos. Una moneda no han puesto aquellos que han venido a robar, no solamente el gas en telecomunicaciones, han destruido una empresa como Ende, han destruido increíble cantidad de empresas en nuestro país, pero ¿a costa de qué? De venderse. Y bueno, después agarran otro ignorante como Evo Morales
y le dicen nacionalizar. Y le dan el libreto, le dan el discurso a un cocalero que ni siquiera tenía idea por qué estaba en la tierra, y resulta que lo mandan a nacionalizar. Pero lo peor de todo es que pretende nacionalizar con un decreto, el 29701, contra una ley de Ormando Bacadies, que por supuesto la ley se antepone a un decreto y bajo ninguna circunstancia iban a cambiar las condiciones. Lo único que varió, ¿saben qué fue? Que todas esas empresas nacionalizadas de estos mismos buitres, a la cabeza de Soros, de Henry Kissinger y de Mark Rich, esos mismos buitres, por supuesto, se hicieron indemnizar. Primero robaron, por ejemplo, en materia hidrocarburífera, robaron todo el gas y después pidieron la nacionalización. Pero ese otro brazo operativo de Naciones Unidas, que es el Banco Mundial, a su vez, brazo operativo, la CIADI del Banco Mundial, entonces los bolivianos idiotizados tenemos que indemnizar a esas empresas que vinieron a robarnos nuestro gas, nuestro petróleo, nuestros minerales, absolutamente todo. Y Naciones Unidas tiene áreas de cooperación también. Claro, mientras te roban toneladas de oro, vienen estos infelices como Human Rights Watch, que le pertenece a Soros, y todos los organismos de derechos humanos, van después de robarte oro en Bolivia, te traen una marraqueta de regalo, ¿no? Un pan de batalla de regalo. Esa es la relación. Lo mismo que han hecho después de robar los diamantes en África, les llevan unas cuantas limosnas. Entonces yo les pido, por favor, comprendan qué es lo que está sucediendo. En la gestión de Evo Morales hemos tenido 40 ministros ONGistas. Revisen ustedes. Del CIPCA, del CEDLA, de la ONG Nina, el propio canciller Choquehuanca de la ONG Nina, Rada de la ONG Segis, en este momento también tenemos a Maita. O sea, la mayor parte de los ministros pertenece a una organización no gubernamental financiada por los delincuentes que están robando Bolivia. No solamente biodiversidad, minerales, petróleo, roban a diario, contrabandean a diario. Y usted dirá, la mayor parte de los ingresos es con el oro, con los minerales, con el petróleo. No, señores, acá no pagan agua, contaminan ríos. Y lo que hacen simplemente es decirte una cantidad de toneladas cuando en realidad se están llevando 500 veces más, porque no hay control. Simplemente tienen que hurgar un bolsillo, sacar soborno y dejarlo callados a todos los controladores. Evo Morales, después de todo el latrocinio de la capitalización y la privatización de más de 110 empresas que han llevado adelante. Y lo peor de todo, hay un trío de ONGs manejadas por Diego García Sayán en Perú, que se ha encargado de hacer las leyes, las constituciones de todos los países. Y nos imponen constituciones que lleve el indigenismo, la ideología de género, que lleve todos los temas de participación popular. ¿Para qué? Para hacerlo imposible al Estado, para ahorcar el Estado. Estos políticos, ¿qué hacen? Administran el dinero, las riquezas que tienen los ciudadanos. A todos los ciudadanos le pertenece lo que hay en Potosí, el oro, la plata, el coltam, todo, la biodiversidad le pertenece a cada ciudadano boliviano. El pacto social va para que estos políticos ladrones solamente administren y le den salud, seguridad y educación, nada más. No se tienen que meter en más cosas. Y que lo hagan mediante un equilibrio de poderes independientes. La justicia tiene que estar independiente, no sometida al Ejecutivo. El Legislativo tiene que ser independiente, no sometido ni a la justicia ni al Ejecutivo. Ahí no concentra nadie el poder. Todo es obviamente un desarrollo armónico mediante un equilibrio de poderes. Esa es la máxima expresión de la democracia.
Pero ¿qué han hecho acá? Con la ayuda de estos organismos internacionales, con la ayuda de estas empresas transnacionales que se disfrazan en ONGs, en Naciones Unidas, que se disfrazan en la OEA, en la Unión Europea, en la OTAN, con la ayuda de estos manipulan los estados. Y hoy nos están conduciendo a un nuevo encierro, a una nueva vacunación con basura, a nuevos miedos, que la gente sienta miedo y no quiera salir de su casa a confrontarlos a estos delincuentes, que la gente sienta miedo y no comparta la verdad con el mundo, porque la verdad es lo único que nos va a hacer libres. Acá lo que estamos viendo es que nos conducen a un proceso de esclavización. ¿Por qué? Mucha gente se pregunta, bueno, pero si estas transnacionales, estas familias que se creen superiores a los animalitos que tienen de seres humanos alrededor, a los que han conducido por donde les ha venido en gana en una franca esclavización, ¿por qué si tienen el poder tienen que generar guerras y conflictos? No, en este momento ya no necesitan a más de la mitad de la población, porque ellos ya están lanzando la robotización, la digitalización. Van a haber monedas digitales, todo está digitalizado. Entonces, en ese momento necesitan eliminar a la mitad de la población. La otra mitad que quede no tiene que alimentarse con ganado, no tiene que alimentarse con alimentos de la naturaleza, sino con píldoras compradas de sus farmacéuticas, con temas que te enferman, que te provocan cáncer, que ellos han provocado durante toda la existencia del ser humano, el sufrimiento, porque a través de sus farmacéuticas y a través de sus alimenticias nos han ido envenenando de a poco. Así que esto es importante que la gente investigue. Nos han escondido el conocimiento y hoy nos conducen al matadero, porque no necesitan a todos los seres humanos. Así que nos van a someter a guerras, nos van a someter a encierros, nos van a someter a pandemias. Ya está la nueva historia de la neumonía infantil y no sé cuánto más que está atacando al mundo con temas que estos refuerzan. Bill Gates se ha dedicado a reforzar con testosterona a mosquitos que tienen que ver con la chikungunya y con una serie de enfermedades tropicales. Sus mecanismos de eliminación de seres humanos son diversos, pero lo peor de todo es que se nos viene un encierro que va a ser catastrófico para nuestras economías, para los países de este continente y bueno, del resto del mundo, porque definitivamente este será ya lapidario, porque resulta que la primera pandemia, el primer encierro ha sido catastrófico para la economía, catastrófico para la familia de cada uno de los bolivianos. Imagínense con otro encierro, otra vacunación, otro gran negociado con las farmacéuticas, con las empresas que venden software, celulares, computadoras, porque ellos te quieren quieto en tu agujero, en tu madriguera, trabajando, no te quieren suelto. Y a esto es a lo que nos están conduciendo. Y estamos hablando de no más de 10 familias.